Buenos días, bienvenidos a su programa Contra el Cáncer, dirigido por el doctor Alberto Mijares y la doctora Elisa Cobas, su servidora. Buen día, doctor. Buenos días, Elisa. ¿De qué vamos a platicar hoy? El día de hoy tenemos como temática principal cáncer de mama. Quiero expresarle a la audiencia que el trabajo que estamos llevando a cabo es para apoyar a nuestra comunidad a prevenir, a controlar situaciones difíciles como lo que es el cáncer. Ustedes pueden enviar sus preguntas al teléfono 81 82 80 03 42, ya sea vía WhatsApp o directamente a ese teléfono, o a email alberto@oncologomijares.com.mx. Platicando, doctor, un poquito, el cáncer de mama como es una enfermedad actual que se maneja como una epidemia que ha cobrado el cáncer que tenemos dentro de este proceso. El cáncer de mama se considera una enfermedad progresiva y la detección y el tratamiento temprano pueden alterar el curso de esta enfermedad. Así es. Así como lo hemos estado haciendo en los dos cánceres previos que vimos, hay que animar a las personas a hacerse sus programas de detección. Estos programas de detección van a hacer que descubramos el cáncer con mucho tiempo. Bueno, en muchas mujeres va a ser posible que lo detectemos muy pronto y el tratamiento se inicie también temprano. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos, doctor, es el miedo. Hay un gran temor y el miedo se define como un temor o una perturbación angustiosa del ánimo causada por un riesgo o por un daño real, pero muchas veces imaginario. Entonces, nosotros, creo yo que la mayoría de la gente tiene miedo a ir y enfrentarse en ocasiones. Cada vez que uno va con el médico, llegas con ¿qué tengo? ¿Qué me puede pasar? ¿Tendré alguna enfermedad mala? Todo ese tipo de situaciones se vuelcan en esto. ¿Cómo el médico, apoya o cómo podríamos hacerle para reducir ese miedo y poder llegar a la puerta del médico? Yo pienso que podríamos hacer una especie de distinción entre un miedo irracional, vamos a decirlo así, que es el que vemos cuando pensamos que es muy peligroso o altamente atentador contra nuestra vida, a alguna cosa que nos puede pasar, como irracional. O sea que le agregamos más cosas de nuestro pensamiento, nuestra imaginación y de nuestro temor, ¿verdad? Le ponemos más y más cosas al miedo aquel, y distinguirlo también de un miedo que es normal. Es natural que yo tenga miedo cuando me haga algún examen, cuando que me dé algún síntoma y yo piense que es algo más delicado, más grave todavía, o que se me puede ir la vida en ese momento o por esa razón. Yo creo que ese tipo de miedo pues no lo podemos quitar, porque es una cuestión tan humana como pues el vivir, el reírnos, todas esas cosas. Pues es natural que tengamos miedo. El asunto es vencer lo que acompaña un pensamiento más allá de ese miedo, ¿verdad? Que le empezamos a inventar cosas y le empezamos a agregar allí. Inclusive el miedo a la muerte. Así es. Entonces yo creo que hay que considerar que el miedo es normal, pero que más nos vale ir a hacernos las detecciones. Perfecto. Creo yo. Definitivamente tendríamos que vencer ese miedo. Ese es el primer paso que debemos de dar cada uno de nosotros ante los diferentes tipos de cáncer. Ya vimos el cáncer de próstata, el cáncer cérvico-uterino. El día de hoy estaremos con el cáncer de mama. Considerado mundialmente como el más, mundialmente es el más grande que tenemos de los cánceres que existen. Quisiera preguntar, doctor, ¿cuál es la causa principal o las causas del cáncer de mama? Bien, ahí lo hemos venido repitiendo aquí, que
puede ser un error en la transcripción del código genético. Pero hay en el caso del cáncer de mama, pensamos que el someterse o el estar sufriendo los ciclos menstruales, ¿no?, de las mujeres, cada mes suben y bajan los estrógenos y la progesterona, y eso hace que las células se reproduzcan muy rápido, y entonces suponemos que la causa pudieran estar influyendo bastante una hormona que se llama estrógeno. Así como había en el hombre en la próstata la testosterona, acá decimos que la hormona que influye mucho en el desarrollo de este tumor son los estrógenos. Es hasta donde sabemos. También este estrógeno sería el precipitador o iniciador del cáncer de mama. También existen algunas otras razones. Por ejemplo, las mutaciones o la forma anormal que está trabajando un gen que se llama BRCA1 y 2. Ese es una cuestión hereditaria y que es un gen que está muy alterado y entonces nos provoca un cáncer. Ese gen se encarga de reparar o de darse cuenta de que la célula está dañada en su código, y entonces destruye las células que están dañadas en el código. Cuando falla este gen, pues entonces aparecen cánceres más a menudo. Esa sería una de las razones principales. Y los factores de riesgo, yo he sabido que se destacan la edad como un factor de riesgo, la predisposición genética, o sea, la presencia de los genes que acaba de mencionar usted, que es el BRCA1 y el BRCA2, la obesidad, doctor. Bien, se sabe ahorita que la obesidad el cuerpo actúa ante la obesidad como un proceso inflamatorio crónico, como si tuviéramos algo inflamado crónicamente, y esa inflamación que se está teniendo entonces produce alteraciones de nuevo en el código. Ya se ha demostrado perfectamente bien en estudios muy grandes que el hecho de permanecer delgados favorece mucho a que no regrese un cáncer, por ejemplo, o a que no nos salga uno. En cambio, la obesidad se ha ido encadenando a que el cáncer persista, a que sea más difícil tratarlo y a la aparición de él. Tal vez sea también porque la carga que necesitamos para mantener una obesidad, la carga de calorías, pues es enorme. O sea, nuestra dieta indudablemente va a estar muy llena de mucha comida para estar en ese tamaño de obesidad, y hemos estado sospechando que la causa de esta enfermedad, el cáncer, es un exceso de comida. También. Un exceso de calorías que estamos consumiendo. Y entonces la única manifestación que tenemos de eso es pues vernos gordos, ¿verdad? Cuando comemos exceso en calorías, pues nos vemos obesos. Hemos platicado en una de las sesiones acerca de la dieta alimenticia, donde usted expresaba que el plato debería de partirse en diferentes porciones. La mitad del plato debería ser de color verde, donde uno tiene que tener puras cuestiones verdes. Una cuarta parte del plato teníamos que poner lo que era la porción de proteínas, en este caso, y como lo mencionábamos en aquel entonces, si no hay carne, si no hay pescado, si no hay pollo, pues poner lo que son las lentejas, frijoles, habas, cuestiones por el estilo. Así es, esa es acertada el ejemplo se pone porque hay muchas personas que debieran de estar con un nutriólogo, pero a veces es difícil estar con un nutriólogo, y entonces el ejemplo ese que das del plato es un ejemplo adecuado y que la mayoría de nosotros lo podemos llevar. Lo podemos seguir. Además debemos de recordar que las frutas, las verduras no son tan caras, más si son de la época del año. Vuelvo a repetir, es la mitad del plato verde, la otra parte, porción, carne, pollo, pescado, o en caso de no contar con esos alimentos, poner
lo que son frijoles, lentejas, habas o cuestiones por el estilo. Y el último, o la otra cuarta parte del plato, era la tortilla o harina que se utiliza. Fíjese, doctor, platicando en estas situaciones del cáncer, a mí me gustaría saber qué tan común es o en qué edad se presenta este tipo de situación de cáncer de mama. Bien, es sumamente común, es la primera causa de muerte. Que lo expresamos ahorita. en las mujeres, así como lo dijimos al inicio de la plática. Es una verdadera epidemia, ¿no? Porque es una enfermedad mundial, en todos lados hay cáncer de mama. Es un gran número de mujeres que lo padecen. Se sabe que ahorita para el 2017, 2018, el número de casos anda por ahí de 1,5 millones, 1,700,000 mujeres. Y la cantidad de muertes rebasa un poco los 500,000. Les recordamos que estamos en su programa Contra el Cáncer, el día de hoy con el tema cáncer de mama. Este programa está dirigido principalmente por el doctor Alberto Mijares. Él es oncólogo y radiooncólogo, y en mi caso, Elisa Cobas, quien ha tenido la oportunidad de estarlo acompañando ante este tipo de situaciones. El programa les pido que ustedes pueden verlo a través del canal de YouTube Contra el Cáncer, doctor Alberto Mijares, así es el tema. Usted teclearía Contra el Cáncer, doctor Alberto Mijares, o Elisa Cobas, y encontraría el canal de YouTube por si se quiere inscribir y empezar a ver todos los videos que hemos llevado a cabo relacionados a esta situación. Les pido que se comuniquen al teléfono también 81 82 80 0342 si tienen alguna duda, o con alberto@oncologomijares.com.mx. Regresamos. Bueno, estamos de vuelta aquí con su programa Contra el Cáncer, dirigido por el doctor Alberto Mijares y la doctora Elisa Cobas. Preguntas, comentarios pueden ser a WhatsApp al teléfono 81 82 80 0342 o al correo electrónico a alberto@oncologomijares.com.mx. Estábamos platicando ahorita de la situación, de la cantidad de casos que se presentan o cómo está el enfoque de esto que usted menciona como una epidemia. Según proyecciones de la población del año 2010 al 2050, va a ser destacar que a nivel mundial el cáncer de mama es el más común entre las mujeres y representa el 16% de todos los tumores malignos diagnosticados. Otro dato que es muy relevante es que el 69% de las muertes por esta enfermedad se presenta en países de desarrollo, donde la mayoría de los casos se diagnostican en fases avanzadas. ¿Cómo está la situación aquí en México, doctor? Hemos tocado esos puntos bien interesantes, Elisa, ya antes, de la gran cantidad de mujeres que llegan con cánceres muy avanzados, principalmente el cervicuterino, lo recordamos porque hace poquito hablamos de él, y llegan con tumores muy avanzados. La situación en México es difícil de calcular porque nosotros basamos las estadísticas en el número de mujeres o de pacientes que se internan por un cáncer de mama en los hospitales, con los registros de internamientos que tenemos. Y la otra es, lo que nos basamos es en los certificados de defunción. O sea, no nos basamos mucho en la cantidad de pacientes que puede tener un médico o cosas así, porque nuestras estadísticas y nuestros registros pues son muy difíciles de llevar, ¿verdad? Entonces, por año más o menos se han dado por ahí de 2 cifras, de 16,000 casos de mujeres con cáncer de mama, hasta 23,000 por cada 100,000 por un año, ¿sí? Entonces, y que causan la muerte por ahí de 16 por cada 100,000, ya dijimos ahorita. Entonces, son muchas veces registros que no los hacemos bien, pero de que tenemos un problema serio es bastante, porque nosotros hemos revisado toda la cantidad de casos que fallecen por esta enfermedad, y hemos revisado, de hecho
Yo tengo una colección muy grande de pacientes, como te la he mostrado a veces, y la cantidad de casos con enfermedad avanzada pues ronda por ahí del 65 a 70%. Es decir, nuestras mujeres vienen con nosotros con cánceres muy avanzados y que ellas solitas se los detectaron. Entonces necesitamos revertir esto y hacer que los casos que detectemos sean por mamografía o por una detección, llevar el programa preventivo, porque en ese sentido tendremos tumores de muy pequeño tamaño, muy pequeños. Entonces necesitamos hacer más promoción para que las mujeres vayan y se hagan esta detección. Entonces, fíjese, algo que es muy interesante lo que acaba de expresar, son 16 defunciones por cada 100.000 mujeres de 20 años o más aproximadamente. Otra de las cuestiones que usted expresa es, tenemos que hacer los estudios de mamografía para prevenir o para detectar rápidamente en la edad temprana del cáncer. ¿Por qué? Porque la situación en los países emergentes principalmente es cuando ya el cáncer está muy avanzado. ¿Qué implicaciones tiene esta situación de que el cáncer esté avanzado? Bien, habíamos... En el caso de mama. Sí, habíamos mencionado que cuando se detecta un tumor pequeño, en cualquier caso, en cualquier situación de que se haya una detección de un cáncer, si está pequeño, se puede hasta salvar el órgano. Okay. Es decir, se puede hacer lo que le llamamos una cirugía conservadora. Y en los casos en los que el tumor es muy avanzado, pues necesitamos usar más mecanismos de tratamiento. Le agregamos más cosas, quimioterapia, radioterapia, hormonas, o sea, muchas cosas. Mucho desgaste físico. Y muy probablemente se pierda la mama. Volviendo a esas cosas de la frecuencia del tumor o de las causas de muerte que tiene habíamos de recordar también en el programa pasado dijimos que 25% de la consulta oncológica, o sea, la consulta de un oncólogo, viene por el cáncer cervicuterino y el cáncer de mama, es decir, de 10 pacientes, pues casi 3 son de estos tumores. Nosotros acá en el norte, con lo que es Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, somos pues quizá los campeones en tener casos de muertes por cáncer de mama. ¿Mayor que el promedio nacional? Mayor, el promedio nacional ya lo mencionamos ahorita, es de 16 por 100.000 mujeres mayores de 20 años. Y Coahuila, estos 3 estados que decimos andan por alrededor de 25 muertes por cada 100.000. Entonces sí es un problema serio acá para nosotros, para los de acá que nos llamamos norteños. Y cosa también notable, un buen número de mujeres llegan con la etapa avanzada y otro gran número de ellas solitas se lo detectaron. Eso hay que revertirlo, como decía hace rato. Hay que animar a las personas a que no tengan miedo de irse a hacer una mamografía. Doctor, del proceso, vamos a suponer, cuando uno hace ejercicio, una de las cuestiones más difíciles de hacer el ejercicio es llegar al lugar en el que empiezas a hacerlo. Es decir, si lo haces en un gimnasio, es decir, en la puerta, ya estando en la puerta las cosas son fáciles, porque ya es dedicarte a hacer el ejercicio. Me imagino que en este tipo de situación es exactamente lo mismo. Lo difícil es llegar a la puerta, es decir, llegar al hospital, llegar al punto donde me tengo que hacer el estudio, checarme con el médico, ese tipo de situación. Una vez que está ya uno ahí, el miedo que uno lleva, vamos a decir de alguna manera, es como vencerlo por primera vez, porque ya te atreviste a llegar a ese punto. ¿Cómo ayuda usted como médico, como oncólogo, ya que el cáncer es detectado? ¿Cuál es la aportación de ustedes para que ellos sientan esa confianza de que existe la esperanza, de que podemos salir adelante, de que podemos lograrlo y que podemos vencer ese cáncer? Bien, antes
bueno, más bien para responderte esa pregunta, yo siempre he pensado que informándole a las personas de cómo pueden ayudarse pudiera ser importante. De hecho, este programa yo pienso que está diseñado para ir venciendo esos temores o esos miedos de las mujeres. Creo que eso es importante. Hay que informarle a los pacientes todas las posibilidades que hay para tratar de vivir más, y estar tranquilos. Una cosa es la medicina preventiva y otra cosa sería ya los tratamientos, de cómo ayudarle a las personas. Pero es importante tratar de, a lo menos los médicos, de tratar de informar lo más que se pueda y tratar de animar a las personas que rodean a la paciente, que le ayuden, que la toquen, que la abracen, que sepan que están con ella. Incluso también para ir a tomarse su mamografía. O sea, hay que acompañarlas, pues sobre todo el varón, a su esposo, si es que tienen, o su pareja, o sus hijas, que vayan enseñándole cuál es su responsabilidad en la sociedad y con ellas, con su salud, ¿verdad? Es una responsabilidad de cada quien. Entonces, para mí, los oncólogos debemos de seguir animando a las señoras a irse a hacer su mamografía, su Papá Nicolau, a las que tengan alguna otra predisposición de tumor, pues irles a ayudar en los programas que hay de detección, que la mayoría de las veces son gratuitos. Eso es lo que yo pienso. No sé, tú como una persona que más bien vive o convive con las gentes que no son médicos, o con las personas que no pudieran comprar mucho de medicina, ¿cómo le haces? ¿Cómo los animas? Bueno, usted sabe, doctor, ¿qué les dices? Usted sabe que nosotros hemos pasado en la familia por 2 situaciones difíciles de esto, y usted ha sido el oncólogo de la familia. En la realidad creo que existe una verdadera responsabilidad por parte de la familia de acompañar al paciente, una vez que, como dice usted, previo y adelante. Nosotros vivimos un proceso y he estado en unas reuniones con amistades y creo que el comportamiento del proceso es muy similar. Estaremos platicando un poquito de cómo manejamos ese proceso. Quisiera mencionarles a todos los presentes que están ustedes en su programa Contra el Cáncer. Este programa es dirigido por el doctor Alberto Mijares. El doctor Alberto Mijares cuenta con una experiencia de más de 7,000 casos de cáncer de mama por primera vez. Esto es algo que le permite a él ser un verdadero experto de poder visualizar o detectar y ayudar a nuestra gente a través de diferentes formas, ya sea como oncólogo y en este caso ahorita como locutor, comunicándose con ustedes en los procesos de enseñanza de Contra el Cáncer. Vamos a regresar en unos minutos. Los esperamos. Gracias. Bueno, estamos de regreso en su programa Contra el Cáncer, dirigido por el doctor Alberto Mijares y la doctora Elisa Cobas, su servidora. Preguntas, comentarios o mensajes directamente al teléfono 81 82 80 03 42 o al correo electrónico alberto@oncologomijares.com.mx. Platicábamos ahorita, doctor, del proceso, de cómo nosotros manejamos la situación, o cómo el que no es un médico maneja la situación ante una enfermedad como un cáncer. Explicaba que en mi casa pues hemos tenido la situación de dos casos, y la primera vez que lo confrontamos, pues primero es una verdadera crisis familiar. Hay una situación en la que uno vive nervios, explotas, lloras, no entiendes qué es lo que pasó, pero luego llega un proceso en que las cosas se empiezan a acomodar.
Y algo que yo he visualizado y he platicado con otras familias, otras amistades que han tenido la misma situación con sus familiares, es que hay alguien que toma la batuta, alguien que se pone al frente, que es el que dialoga fuertemente con el oncólogo, que puede ser el esposo, puede ser una hermana, puede ser el padre, alguien de todos ellos en la familia juega un rol de ser el fuerte, de ser el que tiene que hablar, dialogar, confrontar, revisar los papeles, para dónde va, darle seguimiento a todo, porque esto es un proceso y es un proceso largo que hay que continuar. Los demás, de alguna manera, conviven o apoyan y respaldan, ya sea el caso de mi hermana o de mi hermano, en cómo esto, lo que se va a vivir, el cómo vamos a estar, el que estamos con ellos, el cómo hacerlos sentir bien, el cómo disfrutar todos estos momentos. Pero hay otro factor que queda no en el círculo interno de la casa, sino las amistades que conforman nuestro círculo, vamos a decir, de amigos, que se internalizan, que nos apoyan, nos respaldan, nos dan el abrazo, pero sobre todo al paciente. Y esto se logra, fíjese, algo que nosotros vivimos muy fuertemente, es el ver cómo todo el mundo se une a vencer, que esto tiene que salir adelante, con palabras, vuelvo a decir, con frases, y viene por el lado del paciente y también por el lado de la familia un esfuerzo adicional de una connotación o de una entrega hacia Dios. A menos en el caso de mi familia así se vivió. En el caso de otras familias me ha tocado ver que la situación es similar. La oración, la comunicación con Dios constante, mi hermana su fortaleza y mi hermano la sacan de esa relación con Dios, donde hablan, donde oran, donde piden, y donde todo su círculo de familia, de hermanos, de amigos, se ponen también en ese proceso. Eso es como lo vivimos nosotros. Esa es la parte en la que nosotros apoyamos o avanzamos, ¿verdad? Y eso, en el caso de mi hermana Güera, le dio una fuerza y una fortaleza que hasta el día de hoy, que gracias a Dios ya no lo tiene, la sigue viviendo y nos la sigue transmitiendo, la relación con Dios. Cada vez que ella iba a sus quimios o cosas así, veía yo los cientos de mensajes de WhatsApps que recibía de las amistades e inclusive personas que hacían misas, oraciones, que ni siquiera la conocen, pero era el amigo del amigo del amigo que estaban en contacto con la familia. Esa fue la parte que nosotros vivimos, y creo que si eso viene acompañado de un buen oncólogo, con un buen análisis, con un buen diagnóstico, las cosas son muy favorables. Ojalá y todo esto fuera en etapas tempranas, ojalá y todos tuviéramos la oportunidad de que esto sucediera en etapas tempranas, por lo cual la gente tiene que educarse en esa dirección. Pero una vez que esto se logra, de la conexión con Dios, la conexión familiar, entra ese médico que viene a formar parte también de esta familia, con esos conocimientos, y que Dios le ha brindado a ustedes el don de cómo ayudar y curar a su gente, a través del primer proceso, el diagnóstico que se lleva a cabo. ¿Cómo maneja usted ese proceso? Bueno, yo te agradezco eso y esos conceptos que tienes hacia mi persona por haber atendido a tus familiares. También creo que han llevado una buena relación entre la familia y sus creencias, pues las han ido cumpliendo, pues, no sé cómo llamarle, pero han estado cerca de la mano de Dios, de su religiosidad y esas cosas, ¿no? Pero nosotros, no sé, los médicos también tenemos miedo de que no salgan bien las cosas, y también nos encomendamos a Dios y bueno, aunque no se nos note, andamos allí pues tratando de hacer lo mejor que podemos, ¿no? Yo creo que sí hacen lo mejor, y para ello ejecutan primero que nada un diagnóstico. ¿Cuáles son esas etapas del proceso del diagnóstico? Bueno, vamos a ir a cómo hacemos el diagnóstico del cáncer de mama. Ahí, como habíamos mencionado, casi se los menciono a cada rato porque es importante que nos oigan y nos pongan atención.
Hay 4 o 5 tumores que tienen pruebas de detección y que es importante hacérselas. Este es uno de ellos. Entonces nosotros podemos hacer el diagnóstico de 2 formas muy simples. Número 1, por una detección, o sea, cumplir un programa para hacer su mamografía y la autoexploración que se llama. Y la segunda, por un síntoma que presente la mujer en sus senos, ¿verdad? En sus pechos. Entonces, la mayoría de las veces yo combino los síntomas con una autodetección, ¿sí? Porque todas las personas que nos escuchan han visto pósters, o no sé cómo se diga, o anuncios o cosas así de qué es y cómo se debe de autoexplorar la mujer y qué es lo que va a encontrar o qué es lo que posiblemente encuentre. Entonces, eso ya lo han visto en todos lados y ya saben hasta la saciedad cómo hacerle. El asunto es el problema es que si se ven algún nódulo, algunos de los cambios que decimos ahí, algún enrojecimiento, algún escurrimiento por el pezón, hundimiento de la piel de naranja, todas esas cosas que ya saben, pues vayan al médico. No vayan con la vecina ni piensen cosas así, vayan con un médico, con el que ustedes quieran. No necesita ser un oncólogo en esta primera etapa porque cualquier médico sabe que algo grave le está ocurriendo a la mama cuando se descubren algo. Algo grave está pasando. Quédense con eso. ¿Está ocurriendo algún síntoma o cosa que se descubrió en la mujer? Algo grave está ocurriendo y hay que ir con el médico. No dejarlo pasar. No, porque hay muchas mujeres que por ese miedo que decimos ahorita, ese miedo irracional, ahí se dejan. Y entonces pasan los días, pasan los meses. Angustias. Y más miedo, no va con el doctor, hasta que ya de plano tiene una gran masa tumoral. Entonces eso no es correcto. Hay que ir rápido. Ya de por sí les he de decir una cosa, en mi experiencia y en la experiencia de cualquier oncólogo, ya descubrirse alguna cosa que esté presente en la mama, en la piel o donde la tenga, el tumor para el oncólogo ya es una etapa avanzada. O sea, ya lo tenemos avanzado cuando ustedes vienen con un síntoma. Eso es bien grave y es bueno que lo entiendan. Eso de tener alguna lesión, algún nódulo, alguna cosa que tengan en la mama, es bastante delicado y es mejor ir a buscar ayuda, no estarse escondiendo. Entonces, ahí engloba también los síntomas. Es fácil, pues. Es una mezcla de síntomas y una mezcla de autodetección. El problema, pues, ahora, o lo vamos a abordar desde el punto de vista de una detección. Es decir, hacer una mamografía. Esa es la mejor forma de detectarse el tumor, con una mamografía. Para que vean cómo nos da también este tumor mucho tiempo, como el que nos daba el CACU, o el cáncer del cuello de la matriz. Este también nos da mucho tiempo. Ahora sabemos que cuando se detecta con la mamografía, han pasado por ahí de 7 u 8 años que ha estado creciendo el tumor allí. O sea, con la prevención, inclusive ya han pasado 7 años. Así es. Es decir, la paciente es paciente y todavía no se da cuenta, no lo sabe. Entonces no hay que dejar que el tumor pues llegue a tener un tamaño grande si podemos prevenirlo con la mamografía. Entonces, hay que descubrirlo lo más chico que se pueda. Bueno, pues estaremos analizando, doctor. También me gustaría que platicáramos un poquito de la clasificación que manejamos en el cáncer de mama, cuando uno va y se hace el chequeo, el famoso concepto del BI-RAD. Les recuerdo que estamos en su programa Contra el Cáncer, dirigido por el doctor Alberto Mijares y la doctora Elisa Cobas, su servidora.
Pueden encontrarnos ustedes a través de las redes, en Facebook, a través de la página Contra el Cáncer, en el canal de YouTube, a través de el canal se llama Contra el Cáncer, Dr. Alberto Mijares, o al teléfono 81 82 80 03 42 para que cualquier duda, cualquier situación que se presente. Regresamos en un momento. Bueno, estamos de vuelta en su programa Contra el Cáncer, dirigido por el doctor Alberto Mijares y la doctora Elisa Cobas, su servidora. Les recuerdo también que este programa cuenta con el apoyo del CEDIM, que es la escuela del Centro de Diseño e Innovación que tenemos aquí en Nuevo León. Doctor, comentábamos ahorita de la clasificación del VIRART. El VIRART es un sistema de datos y de reporte de la imagen de mama, de cómo están, y la clasifica. A veces creo que son 5 números, 6 números, del 0 al 5. Del 0 al 5. Del 0 al 5, cómo se manejan, y te los dan cada vez que uno se va a hacer el análisis de mama, la mamografía específicamente, te dicen en tu reporte el número de VIRART en el que estás. ¿Nos podría platicar un poquito el detalle del significado de esos números? Bien, esa cosa del VIRART es un sistema que inventaron los radiólogos de Estados Unidos. Okay. Y es un sistema muy práctico. En general, a lo mejor a ti te dio como curiosidad ver el número que está siempre en el reporte de mamografía. El doctor le pone un número. Pues créame que sí me dio curiosidad, porque de repente me lo cambiaron. En mi último chequeo me lo pasaron del 2 al 3. Y la única razón o explicación que yo le daba era que cuando pasé de 2 a 3 era que había reportado que un familiar mío contaba con una situación de cáncer de mama. Pero créame que se me pusieron los pelos de punta. Y la alteración o los nervios, otra vez el famoso miedo que le entra a uno ante cosas que no entiendes fácilmente, ya dialogándolo con usted, pues todo volvió a la calma, y por lo cual yo tuve que hacerme en ese entonces una resonancia magnética, que fue la parte. Vamos a explicar eso, porque eso, bueno, es porque eres observadora, y las mujeres, las que he notado, pues le dicen a uno, pues sí, ahí dice el número 2, pero no sé qué tiene o no sé qué significa. Es muy sencillo, esta explicación es muy fácil. Es de una gran ayuda para el médico el hecho que el otro médico radiólogo le ponga un número ahí a la mamograma. O si uno la sabe ver, es bien interesante ir diciendo los números de esta clasificación. Empieza con el número 0, como lo dijimos ahorita, dice un VIRART 0. Lo que queremos decir, o nos quiere decir el radiólogo, o si yo sé ver mamografía, quiere decir que esa mamografía no me sirve de nada. Yo no puedo decir o sacar una conclusión, no puedo decir ningún número de los que faltan, okay. Del 1 al 5. Tendrás que hacerte otro estudio. Así es, no puedo decir qué número corresponde. Porque entonces no puedo decir número 1 porque sería normal y yo no la estoy viendo normal. Okay. No puedo decir número 2 porque es una lesión benigna, porque también puedo distinguir entre lesiones benignas y malignas con la mamografía. Con algo tan sencillo. Entonces es algo tan simple y tan sencillo que yo puedo distinguir si el nódulo que tiene la paciente es benigno o maligno, con alta sospecha, ¿verdad? Entonces puedo decir eso. El VIRART 3 quiere decir una lesión probablemente benigna. Entonces ya se está pasando, ya está yéndose al número 4, en el que el número 4 es una sospecha de malignidad. Y en el número 5 es certero de que es maligno la imagen que estoy viendo en la mamografía. Entonces es una cosa, a lo mejor el público no lo entiende muy bien, pero nada más han visto los números allí. Pero es importante. Pero a pesar de que decimos los números, a cualquier doctor que sepa eso, entonces si digo 5 o 4, la paciente va a biopsia, sin pensar, sin andar repitiendo, sin andar haciendo más nada.
¿sí? Y eso es porque las posibilidades de que tenga un cáncer en esos números 4 o 5 son muy altas, hasta el 90%. Pero yo he encontrado amistades que inclusive viendo los números no siguen con el proceso, porque no lo conceptualizan. A lo mejor ya fueron con el oncólogo y les dijo que no tenía algún problema. No, doctor, no fueron. No fueron. No fueron. Bueno, pues cometieron un error grave, porque si les ponen 4 o 5, la indicación que sigue es hacer una biopsia. Pero el miedo que las mata. A lo mejor el doctor que las revisó, el doctor que les hizo la mamografía, puede ser que no las animó a ir a lo que hay que hacer. Sí, es decir, todo esto debe de usar uno todas las cosas de persuasión para que la paciente atienda esa emergencia. Bueno, pues aquí es un mensaje directamente también a nuestras amistades, a los familiares, cuando el que acompaña a la persona a hacerse estos estudios, que le presten atención a lo que están entregando, que no se quede nada más con que fueron, le hicieron y ya no siguieron en la siguiente etapa de ver al médico que le revisa y le lee los estudios, porque eso es importante. No te quedes en el Seguro Social. Yo me imagino que usted se habrá topado con cantidad de gente que iba y se hacía los estudios y luego para localizarlos es muy difícil porque ya no regresa. Sí, yo siempre tengo por norma revisar yo personalmente la mamografía, la reviso y vuelvo a revisarla para ver si puedo no estar de acuerdo con un radiólogo, ¿verdad? Pero ya se me hizo costumbre de estarla revise y revise, porque a veces puedo ver otra cosa o puedo no estar viendo lo que me dice el radiólogo y yo quiero estar seguro para emitir una opinión ante la paciente. Pero ante una unidad pública donde los pacientes se van lejos. Bueno, pues ya es de cada médico, ¿no? Pero yo creo que todos los médicos, a veces doy pláticas de la detección del cáncer de mama entre doctores, entre residentes, entre estudiantes, y yo les pido que sepan mamografía como cuando vemos un hueso quebrado en una radiografía. Cualquier estudiante de medicina, cualquier médico sabe ver un hueso quebrado, ¿verdad? Dice, está quebrado. Y yo pienso que deberíamos de aprender así la mamografía, todos, para entenderla y ayudar, porque muchas mujeres de nosotros no sabemos cómo orientarlas o no sabemos cómo decirles, y yo pienso que cuando adquiere la sabiduría un médico, por fuerza la tiene que descargar en sus pacientes, ir a orientarlos, ir a ayudarles, tratar de convencerlas, porque no quieren. No quieren seguir en este proceso. Bueno, doctor, también me gustaría que aparte de esta clasificación que es tan importante, nos platicara usted, porque dependiendo también de las dimensiones del tumor, son los tipos de tratamientos que se van recomendando. ¿Cuáles son estos tratamientos que se llevan a cabo y qué sugiere usted ante estas situaciones? Bien, antes que nada, les quiero decir que cuando vamos a decidir un tratamiento de un tumor mamario, es importante que el oncólogo sepa o distinga en qué etapa está la paciente. Eso es muy importante. Si hay necesidad de estudios, hay que hacerlos para determinar hasta dónde está el problema. Sobre todo acá con nuestras mujercitas que llegan con unos tumores enormes, que no reflejan otra cosa más que pues, la carencia de conocimientos acerca del cáncer de mama, por un lado, y por el otro, pues quizá aspectos económicos, que no tengan dinero para hacerse una mamografía, o que los sistemas de salud no han diseñado bien el plan de detecciones. Yo les decía de WhatsApp a mis pacientes, les digo, díganle a su marido que se deje de tomar una caguama por semana para que vaya juntando el dinero en la mamografía. Es que esto es tan importante que llegan las mujeres con un tumor enorme que yo no sé ni comprendía
¿Cómo es que lo dejaron crecer de ese tamaño? No lo entiendo. Entonces, por esa razón ando haciendo estos programas, Elisa, para tratar de que entiendan, de que comprendan. Eso es lo que andamos haciendo aquí. Entonces, ¿por qué razón? Porque si tienen una mamografía y se descubre por mamografía el tumor, muy probablemente la mujer, para empezar su tratamiento, será quirúrgico, será una cirugía que le conserve el seno y muy probablemente será una cirugía en la que no le tengan que quitar todos los ganglios de las axilas. Y que le conserve la vida. Y muy probablemente nomás va a recibir 4 tratamientos de quimio. Y muy probablemente reciba una radioterapia muy leve. Entonces, esas cosas son importantes. En cambio, si llega con un tumor grandote o grandísimo, como decía uno de mis maestros, esta va a recibir primero quimio, como 6 o 8 tratamientos, y luego ver si la pueden operar ahora sí. Y la mayoría de las veces, muy probablemente le quiten todo su seno, y la mayoría de las veces le vamos a dar radiaciones en forma más severa. Agresivas. Y la mayoría de las veces a lo mejor le regresa el tumor. Entonces es importante que nosotros tratemos de animar a las personas y que atendamos pacientes con tumores más pequeños, más chicos, más tratables. Es lo que, por eso estamos metidos aquí. Yo creo que vamos a necesitar algún otro programa, Elisa, para el cáncer de mama, porque se quedan muchas cosas en el aire. Y es importante, que son importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué damos tantas quimios? Unas 4, otras 6, otras 8. ¿Por qué a unas les damos pastillas? ¿Por qué a otras no? Todas esas cosas que andan en el aire de muchas pacientes que tienen un cáncer mamario. Está tocando un punto importante, doctor, porque me ha tocado ver también en los círculos de cómo la gente se comenta entre ellos de que yo tengo cáncer de mama, yo también, y mira, yo tomé esto, yo hice esto, yo hice esto alternativo, etc. Y hay una confusión que la gente cree que a todo mundo le debe de aplicar lo mismo. O sea, cuando las cosas son diferentes. Para empezar, lo alternativo, yo siempre sigo de la filosofía que esto tiene que ser tratado de la manera más cuidadosa con un médico, primero que nada, en este proceso. Ya mencioné en la primera parte que dije, para nosotros nuestra relevancia primero fue Dios, y de ahí acompañado de un excelente médico que nos pueda guiar, orientar y dar los tratamientos adecuados que se tienen que seguir. Sin embargo, muchas veces las pacientes, por su desesperación o por el querer, como estamos todos, inclusive nosotros, los familiares, empezamos a mencionarles otros tipos de cosas que se tienen que mezclar, o si a mi amiga le fue bien con esto o con esto otro. Se nos olvida que cada cuerpo es diferente y que el tipo de cáncer que estás teniendo dentro de cada persona son distintos. Exacto. A veces las personas han ido conmigo y me dicen que se tomaran tal o cual cosa, ¿no? Está bien, pero no deje los tratamientos, ¿verdad? Habrá que ver más adelante de qué más hablamos de en esta aventura que nos hemos aventado, ¿no? Definitivamente, doctor, estamos en su programa contra el cáncer. Dedicaremos otro programa a cáncer de mama en la siguiente edición. Seguiremos hablando de tratamiento, de pronóstico, de los diagnósticos, de cómo se sigue en este tipo de situaciones. Les recuerdo que el doctor Mijares es oncólogo. Les expresaba ahorita más de 7,000 casos de tratamiento de cáncer. Por primera vez, además de todos los que ha manejado en su historia de la gente que continúa con esos procesos. He recibido cantidad de mensajes, doctor, en los diferentes sistemas de bases de datos, donde lo mandan saludar. Tengo aquí también a Elia Villarreal, fue una paciente tratada por usted, que agradece el apoyo y la gran ayuda que recibió de usted. Además, me he topado con diferentes preguntas, se las haré directamente llegar a usted para que pueda contestárselas a cada una de estas personas interesadas.
Los invito a todos a continuar con su programa contra el cáncer todos los sábados a las 11 de la mañana. Ustedes pueden mandar sus preguntas al doctor Mijares a través del teléfono 81 82 80 0342 o alberto@oncologomijares.com.mx. Ha sido un gusto, doctor, platicar con usted. Nos vemos la próxima vez y a ver si participan con preguntas relacionadas a estas cosas, ¿no? Que hemos estado repitiendo y que si tienen dudas, adelante. Pues muchísimas gracias.